Seguimos con la segunda. Entonces, bienvenidos a todos los participantes, a todos los ponentes, a la segunda parte de nuestro seminario de Derecho Comparado sobre Derecho Civil alemán y colombiano. Es un gran placer saludarles a todos los participantes, los interesados. Es el único, según mi conocimiento, el único seminario de derecho en idioma español en Alemania que existe y ya lo realizamos por la cuarta vez en este año. Y la próxima ponencia será la ponencia de Kim Sebastian Tolgard Schmidt de la Universidad de Kiel, estudiante de la Universidad de Kiel, sobre el tema de la demora del deudor en el derecho alemán. Pues buenos días a todos los participantes. Me alegra ser parte de este seminario y sí, mi nombre es Kim Sebastian Torger-Schmidt. Estudio Derecho en el cuarto semestre y les presento la mora del deudor en el derecho alemán. Pues las normas jurídicas que regulan la mora de las relaciones contractuales se utiliza con frecuencia en la praxis. Es un instrumento importante para que un acreedor pueda exigir el pago. Mi objetivo es ofrecer un examen exhaustivo y destacar los puntos más importantes y al fin vamos a ver qué se puede mejorar y qué ya funciona muy bien. Eso es la estructura. Vamos a empezar con la mora del deudor según la legislación alemana, es decir, la base jurídica, la evolución histórica, los requisitos, consecuencias particulares y jurisprudencia actual. Después también los desafíos en la aplicación práctica y al fin la conclusión. Un inmenso número de disposiciones hacen referencia al incumplimiento del deudor. El artículo 286 es como una disposición general. Después hay dos artículos siguientes que también regulan cosas a referencia de la mora de deudor. También hay muchas más normas, por ejemplo, la sanción contractual en el artículo 339 es como una consecuencia de la mora. También hay normas en el derecho del arrendamiento, en el derecho de garantía, también en el caso de los préstamos, en el caso del regalo, en el derecho de viajes, y también en el pago de la pensión alimenticia. También existen normas al margen del Código Civil alemán, por ejemplo, en las transacciones comerciales según el Código de Comercio alemán, también las normas que regulan las sociedades de responsabilidad limitada y las normas que regulan las relaciones contractuales de los seguros. Bueno, hay tres leyes muy importantes en la historia de la ley de morosidad. La ley sobre la aceleración de los pagos vencidos de 2000 y también la directiva sobre la lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales de 2000 también. El objetivo era que el deudor debe entrar más rápido en la situación de la mora. Por eso crearon el plazo de 30 días en el caso de una reclamación monetaria. También posibilidades alternativas de establecer la mora mediante un recordatorio y también la determinación basada en el calendario del plazo de cumplimiento. Em,
Más tarde, en 2011, también había la directiva sobre la morosidad. Ella ha establecido un límite máximo para los plazos de pago acordados contractualmente de hasta 60 días. El aumento de tipo de interés legal de mora de 8% a 9% por encima del tipo básico y la creación de una reclamación de indemnización en cuantía de 40 euros. La razón era que la anterior directiva no había hecho lo suficiente para frenar la morosidad en las transacciones comerciales, en particular para las pequeñas y medianas empresas. La situación era que las grandes empresas habían acordado a menudo plazos desproporcionadamente largos debido a su mejor posición negociadora. Entonces, los requisitos. Por primero, hay la fecha de vencimiento de crédito. Esa suele ser inmediata según el artículo 271, pero también es posible aplazarla tanto como se desea. Por ejemplo, cuando digo, tienes que pagarme en 2 semanas, la fecha de vencimiento de crédito es en 2 semanas. También la existencia de una excepción permanente o suspensiva puede obstaculizar la ejecutoriedad del crédito porque el deudor tiene un derecho a negarse al cumplimiento. Aquí hay una controversia entre si es la mera existencia o solo la afirmación de esta defensa ante los tribunales que impide la ejecutoriedad. La opinión para la existencia dice que si ya existe una excepción en virtud del derecho sustantivo, el deudor no tiene que actuar de forma contraria a ella. La otra opinión dice que el uso de una excepción solo es facultativo según el legislador, así que el deudor puede, pero no tiene que usarla. Y pues ejemplos para excepciones son, por ejemplo, la prescripción de la demanda, la excepción del incumplimiento del contrato, la excepción de enriquecimiento. Sí. Am, También existe el recordatorio como una característica muy distinta de la mora del deudor. El hecho de que el mero incumplimiento del plazo de ejecución no deba gravar directamente al deudor con créditos secundarios se remota a la tradición jurídica alemana. Es importante notar que el recordatorio no es una declaración de voluntad, sino una expresión de voluntad similar a una transacción comercial. ¿Por qué? Porque las consecuencias que se producen no vienen determinadas por la voluntad de la persona que actúa, sino por la ley. Pero todavía se pueda aplicar las disposiciones sobre declaraciones de voluntad de forma análoga al recordatorio. Por ejemplo, la capacidad jurídica, la representación, la impugnación del recordatorio o la eficacia frente a los ausentes. Y sí, el recordatorio debe expresar sin equívocos que el acreedor exige el cumplimiento. Eso es muy importante. Entonces, no tenemos un recordatorio. También hay excepciones en que el recordatorio no es obligatorio. Por ejemplo, cuando el momento de cumplimiento está determinado por el calendario o cuando el momento del cumplimiento depende de un acontecimiento futuro que no está determinado por calendario, pero en este caso el plazo tiene que ser razonable. También hay la situación en que el deudor rechaza el cumplimiento definitivamente. En esta situación, el recordatorio sería inútil.
Y por último, también la excepción cuando hay circunstancias especiales que justifica no recordar al deudor. Eso es más como una cláusula general. Críticos dicen que con esa cláusula general no se puede subsumir los casos, pero otros dicen que es aceptable si se utiliza la cláusula principalmente para la aplicación de la jurisprudencia anterior. Por ejemplo, puede ser plazo cero, que es una interpretación que conforme a la directiva de la Unión Europea, em, y también casos que afectan al principio de buena fe. Para eso se utiliza la cláusula general. La posibilidad de cumplimiento aquí significa que en principio aún se puede compensar la deuda. También deber de representación del deudor o vertreten müssen en alemán es un concepto del derecho alemán que describe la responsabilidad de una persona con respecto a una infracción legal. La persona que no es jurista no entiende esa palabra, es una palabra muy teórica. Y debido a la redacción negativa del artículo 286, apartado 4, puede decirse que es el deudor que es el responsable de demostrar su denominada no representación o nicht vertreten müssen. Eso también se llama la inversión de la carga de prueba. Normalmente vale la fórmula de Rosenberg. Esa fórmula dice que cada parte debe aportar pruebas para los requisitos de la norma que le sea favorable. Y aquí no es así, pero por favor no se confunden. El acreedor todavía sigue soportando la carga de prueba de los requisitos objetivos del incumplimiento, pero no el deber de representación. También hay algunas particularidades. Por ejemplo, cuando se trata de una deuda monetaria, el deudor entra automáticamente en mora transcurridos los 30 días. Eso fue establecido para mejorar la posición del acreedor, ya que no tiene que enviar un recordatorio y solo tiene que esperar. Y pues hay algo más específico cuando el deudor es un consumidor. Debe ser informado del plazo de 30 días para que tengan efecto. Em, Sí, no se especifica en la ley, pero la literatura asume que el acreedor tenga que ser un empresario. Y la razón por eso es que la carga o hay una carga desproporcionada para un acreedor que también fuera consumidor. Si el empresario quiere enviar un recordatorio antes de los 30 días, la literatura supone que también debe informar al consumidor que eso es una opción. Y también hay las obligaciones continuas. Según la opinión predominante, siempre se produce la imposibilidad a no cumplir la obligación. Pero otra opinión dice que si el trabajo puede compensarse, solo se produce el incumplimiento según el artículo 286. Y también hay las condiciones generales, pues debido a la libertad contractual, se puede crear excepciones por la mora, pero todavía hay muchas reglas que prohíben ciertas excepciones contractuales desproporcionadas. Por ejemplo, el artículo 271A puede ser ineficaz aplazar el inicio de la mora más de 60 días. También hay los artículos 305 y siguientes. Si un acuerdo amplia o restringe demasiado una infracción legal,
muchas veces no son admisibles, pero eso depende de los muchos casos especiales regulados. Las consecuencias pueden ser, por ejemplo, reclamaciones por daños y perjuicios de los artículos 208, no, 280 y 286. Por ejemplo, un daño puede ser costes de una agencia de cobro de dudas o costes de un abogado. También hay la obligación de pagar intereses de mora según el artículo 288. Deudores empresarios tienen que pagar intereses más altos que deudores consumidores. La ley dice que ambas partes deben ser empresarios, pero existe una ampliación teleológica para el caso que el acreedor es un consumidor. También hay la tasa compensatoria a tanto alzado de 40 euros para deudores que no son consumidores. También como consecuencia hay la responsabilidad por coincidencia. Por un lado, prevé la exclusión de la exoneración de responsabilidad legal y contractual. Por otro lado, hay una agravación más allá de un comportamiento ligeramente negligente, en virtud de la cual el deudor tiene la posibilidad de salvarse invocando un hecho hipotético. También hay consecuencias según el artículo 376 del comercio de código alemán. Aquí no hay la obligación de recordar para hacer el proceso más rápido. Sí. Am, en la jurisprudencia actual, había un fallo reciente en que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas definió los criterios para el reembolso anticipado de los préstamos al consumo en caso de morosidad. Sí, el reembolso anticipado solo es permitido si el prestatario tiene un retraso de al menos 3% del principal del préstamo y se produce en la primera mitad del plazo y el prestamista haya concedido al prestatario un periodo de gracia de al menos un mes para el pago y haya amanezado con el reembolso anticipado. Otro caso también es que el tribunal ha dictaminado que los 40 euros de compensación se aplica independientemente del importe de la reclamación o de la declaración del retraso. También en la práctica hay muchos desafíos. Por ejemplo, el acreedor está obligado a demostrar cuándo vencía el crédito y cuándo se envió el recordatorio. Si eso fue de manera verbal, la aprobación se vuelve muy difícil. También cuando la fecha de vencimiento de crédito no se haya formulado con suficiente precisión, la mora no puede producirse automáticamente y el acreedor puede dedicar más tiempo a enviar primero un recordatorio. También puede ocurrir que la suma por indemnización de mora de 40 euros o los intereses de la mora no se ejecuten, ya sea porque el acreedor teme perder a sus clientes o porque simplemente desconoce la existencia de estas reclamaciones. Y también por la indemnización, algunas partes del alcance de los daños pueden ser difícil probarse. Y por último, cuando se trata de un consumidor o empresario, se puede volver aún más complejo y las controversias como las ampliaciones o reducciones de ciertas leyes no ayuden para resolver la complejidad. En conclusión, la mora del deudor en el derecho alemán es muy complejo y está regulada en muchas normas diferentes, también más allá del Código Civil alemán.
con los intereses, las cantidades a tanto alzado y las acciones de incumplimiento automáticas, se ha dotado a los acreedores de muchos medios para obtener una satisfacción adecuada en caso de incumplimiento, pero el sistema normativo puede ser muy confuso para el profano. Ampliaciones o reducciones de forma teleológica se puede introducir en el texto legal para más claridad jurídica a partir de la pura literatura y jurisprudencia. La existencia de controversias muestra también que la normativa aún no se ha aplicado perfectamente en su totalidad. Es decir, la situación jurídica parece mixta por el momento, pero en buen camino hacia una protección óptima y un sistema normativo claro. Gracias por escucharme y por favor, pregúntame si tienen preguntas. Muchísimas gracias al señor Tolga Schmidt por esta presentación sobre otro tipo de incumplimiento en el derecho alemán. Hay preguntas, hay comentarios de parte de los participantes. Estoy viendo. Ah, sí. No, hasta ahora no. Sí, por favor. Yo, primero que todo, felicitaciones, fue una muy buena presentación y solamente quería hacer un pequeño comentario que tuvimos cuando revisamos el trabajo sobre la traducción de responsabilidad por consecuencia, porque en Colombia no tenemos esa consecuencia directa, o al menos no se llama así. Tenemos algunas consecuencias parecidas, como por ejemplo la responsabilidad objetiva, la teoría de los riesgos criados y en responsabilidad del Estado también tenemos el tema de los daños especiales. ¿Qué tienen en común con la responsabilidad por coincidencia? Es que la responsabilidad se aumenta y puede haber responsabilidad incluso cuando no hay culpa de la persona que genera un daño. Entonces, a veces puede ser confuso leer sobre responsabilidad por consecuencia, pero en Colombia sí tenemos consecuencias similares, Mm, solo como para que quedara la aclaración. sí, gracias. Sí, muchas gracias por este comentario. Quizás un comentario en cuanto a la traducción. Em, Mejor que deber de representación Mm. para vertreten müssen sería responsabilidad. Ah, Responsabilidad, ah, porque esa palabra se puede confundir con la representación en la base de un poder en bueno, declaración sí, de voluntad. Pues mejor responsabilidad, y eso incluye negligencia y dolo sí. en el derecho alemán. ¿Hay otras preguntas, comentarios? Entonces, otro comentario de mi parte. Ya mencioné que el derecho de obligaciones alemán diferencia tradicionalmente entre diferentes tipos de incumplimiento, cosa que distingue el derecho alemán del derecho anglosajón, por ejemplo. En Colombia es también así que hay diferentes tipos de no cumplimiento, mientras que en el derecho anglosajón existe solo un tipo, que es el breach of contract, la violación del contrato, o el incumplimiento del contrato. En Alemania tenemos la mora del deudor, tenemos la imposibilidad que nos presentó la señora Bodnicki en la primera ponencia. Y tenemos el incumplimiento a pesar de posibilidad, se puede decir, que es algo diferente de la mora, de la demora del deudor. Y cada tipo de incumplimiento tiene sus propios requisitos, pero también sus propias consecuencias. Y las consecuencias particulares para la mora, para la demora del deudor, son, por un lado, intereses. Una persona que no realiza el pago a tiempo, tiene que pagar y está en demora por eso, tiene que pagar intereses.
y además daños y perjuicios. Y eso es un tipo especial, particular de daños y perjuicios, porque los daños y perjuicios que se basan en la mora del deudor solo se refieren a esos daños y perjuicios que fueron causados particularmente, específicamente por la mora. Es decir, no es un daño por incumplimiento total o definitivo, pero solo se refiere a este periodo de demora. Y eso en muchos casos son los costes de un abogado encargado con la persecución de un cierto derecho. Por ejemplo, yo tengo un derecho a paga a una persona en la base de un contrato de compraventa, por ejemplo, y la otra persona no paga a tiempo. Entonces, yo encargo a un abogado con este proceso de hacer valer mi pretensión al pago. Y si hay demora de la otra parte, lo que requiere normalmente que yo he exigido primero a la otra parte el pago de nuevo, la llamada Mahnung en alemán. Si está en mora la otra persona, el deudor, entonces responde por los costes del abogado, porque se dice que eso es una consecuencia típica, una consecuencia normal de la demora que yo encargo a un abogado con hacer valer este pago, esta pretensión al pago. Y por eso la otra persona tiene que responder por los costes del abogado. Solo en el nivel em, de la ley que prescribe explícitamente los costes, las tarifas de un abogado, pero en esta medida tiene que responder la otra persona. Hay otra pregunta. En Alemania se debe constituir en mora al deudor para poder acudir al proceso judicial o la propia demanda sirve como medio para constituir en mora al deudor. ¿Usted quiere? Sí, sí, eso es una cosa que se puede hacer, demandar y entonces la persona está en mora, es muy, pues es muy, de las cosas que se puede hacer para recordar la persona es lo más complejo que se puede hacer, así que muchas veces pues no se hace, pero sí es una opción. Sí, pues en Alemania no es un requisito para iniciar un proceso ante un juzgado que la otra parte sea en demora. Eso no es un requisito. Pero con la demanda, o más bien con la entrega de la demanda al demandado, en este momento empieza la mora si antes no había empezado. Eso dice la ley. Pero no es un requisito para demandar a otra persona que haya demora en este momento. Pero con la entrega de la demanda a la otra persona empieza la mora. ¿Sí? Otra pregunta con relación al comentario sobre el derecho colombiano. ¿La responsabilidad objetiva o por riesgos creados se basa en el contrato mismo o tiene una base extracontractual? ¿Pueden eso contestar los colombianos? Sí, realmente cuando hablé de la responsabilidad objetiva me refería a figuras parecidas a la traducción exacta de responsabilidad por conciencia, pero la responsabilidad objetiva es un tipo de responsabilidad que es taxativo en la ley. La ley dice en qué casos puede haber responsabilidad objetiva, pero no. Sí, pues hay algunas normas sobre la responsabilidad extracontractual. Por ejemplo, hay normas sobre la responsabilidad por actos peligrosos, ¿sí? En el derecho colombiano. Pero eso es una responsabilidad extracontractual. Pero yo creo que también contractualmente se puede acordar que hay una responsabilidad sin necesidad de culpa, pero hay también algunos tipos
extracontractuales y muy importante, me parece, es esta responsabilidad por actos peligrosos. Y en estas normas, según mi conocimiento, también se basa, por ejemplo, la responsabilidad del portador de un vehículo, por ejemplo. Para eso en Alemania tenemos normas especiales, pero en Colombia se aplican estas normas sobre la responsabilidad por actos peligrosos en general. Y también por drones. Según mi, pues sobre eso no encontré nada en la literatura colombiana, pero estoy escribiendo un artículo sobre este tema en alemán. También por a drones, en mi opinión, y pregunté a algunos colegas en Colombia, ellos dijeron lo mismo, se deben aplicar estas normas sobre la responsabilidad por actos peligrosos, porque se considera también acto peligroso operar un dron, ¿sí? Y en Colombia eso se ha trabajado más que todo de manera jurisprudencial y se sigue la teoría de la creación del riesgo. Pues yo creo que se podría aplicar ahí, no sé cómo se va a desarrollar el tema de los drones, pero quien crea el riesgo es también responsable de él. Y en ese caso, pues por ejemplo en los drones, que es un aparato bastante peligroso y rápido, creo que podría aplicarse lo mismo. Eh, Cuando hablamos de la responsabilidad objetiva en materia extracontractual, digamos en el caso de un accidente de vehículo, no necesariamente de forma objetiva quien causa el daño es enseguida culpable de la acción, porque también hay exonerantes de culpa, es decir, aunque creo el riesgo con un carro, pero voy en mi carril, no voy con alcohol, respeto el semáforo y hay una persona que cruza el semáforo y se me tira a la calle en una autopista libre que es más de 100 kilómetros por hora. Entonces, a pesar de que yo estoy conduciendo un vehículo y hay un riesgo creado, también hay una causal de exoneración de responsabilidad, que es la culpa exclusiva de la víctima. Entonces, a pesar de que el conductor crea el riesgo al conducir el vehículo, no necesariamente se le automáticamente se le condena por este accidente. Sí, es parecido en el derecho alemán. Sí, tenemos también una causal de exoneración, que es el evento inevitable, se puede traducir quizás, para la responsabilidad del portador de un vehículo. Bueno, ¿hay más preguntas, más comentarios? Yo quiero saber, en la constituir in mora el deudor es una cosa que se hace en Colombia por el derecho colombiano y es presupuesto por el proceso por después hacer una demanda judicial. La Constitución in mora y si sí, se calculan de este momento los intereses o todas las consecuencias de la mora En la demanda se constituye en mora el deudor, es cierto, pero también hay otra forma de constituir en mora el deudor. ante el judicial. ¿Sí? Y es presupuesto necesario por No, agir. no es Ok, presupuesto para iniciar la demanda, no. Para iniciar la demanda solo hace falta que el tiempo se cumpla. Si yo tengo una deuda contigo y quedamos que en 10 días y en 10 días no me cumpliste, ya esa deuda es ejecutable en el concepto de que puedo accionarte para el cumplimiento porque está incumplida en el día 10. perfecto. Entonces, En Italia es presupuesto necesario por Sí, agir. Si no, interesante. no se puede. Sí. Ujú, La Constitución en mora es obligatoria por después activar la demanda judicial. ujú. Muy Ya. interesante. Bueno, entonces, antes de continuar con la, eh, la próxima ponencia, me gustaría saludar a los colegas profesores que nos acompañan. La profesora Lina Kunz de la Universidad de Heidelberg, muy bienvenida, que nos acompañó ya el primer día. El profesor Jonathan Zapata de la Universidad de Antioquia en Medellín y también está presente acá el profesor Vicente Ramírez de la Universidad EAFIT, que pasa un semestre de investigación acá en nuestra facultad. También muy bienvenido.